De hecho, pues en aquel entonces imagínense que yo lo único que hacía era trabajar y estudiar, no me quedaba mucho tiempo para salir de manera recreativa con amigos ni nada de eso, entonces para mí sí era muy difícil porque el único lugar al que yo iba, digamos, a socializar o a conocer gente era la escuela y en ese lugar pues me funaron estas compañeras que no sabían nada de mí y ni siquiera entendían mi contexto y creo que si hubieran sabido cómo estaba la cosa pues no me hubieran hecho eso porque la verdad sí estuvo feo. Y con un estilo más o menos similar a este donde estaba exagerando las proporciones, estaban cabezonas y luego les exageré el cuerpo para que estuvieran con proporciones idealizadas. Me dijeron que yo como hombre no tenía derecho de dibujar mujeres y hacer arte sobre el cuerpo de la mujer. Como que no entendía su punto, y ni siquiera sabían el contexto y se pusieron a hablar mal de mí. Entonces me funaron y me cancelaron mis compañeras. Es que era un grupo muy grande, entonces todo el grupito se puso de acuerdo, me funó. Aunque ellos no tuvieran la razón, como eran más, pues no me quedaba más que aguantarme de lo que decían porque pues no me podía defender. La verdad, me hubiera gustado pues llevármela bien con ese grupo de personas porque pues era gente que tenía que ver todos los días. Me estaban diciendo que no tenía sentido que yo estuviera haciendo como cuerpos que no fueran reales, siendo que eran chavas de que con los pelos pintados de rosita, azul, verde. Por más que mi color de piel sea blanco, yo culturalmente tengo desventaja de que me empezaron a funar en un idioma que yo no domino al 100% y para mí era muy difícil defenderme. Como que yo hasta me cuestioné de que hice algo tan malo de verdad que pues para que me estén tratando así y estén diciendo esas cosas de mí. Porque pues uno en esa situación cuando estás solo y hay tantas personas que se ponen de acuerdo para decirte que estás mal en algo, pues como que sí te hacen dudar, ¿no? Y yo sabía que mis intenciones no iban por ahí, pero pues no sabía si estaba de que cegado por mi privilegio o cosas así, porque de manera genuina yo sí no sabía qué hacer. Entonces yo no me podía defender, yo no podía expresar mis ideas y lo que yo había querido decir, entonces sí fue como un momento muy difícil para mí, pero siento que lejos de verlo como algo malo, yo me acuerdo y me da como lástima por el Kevin de ese entonces, porque Kevin en ese entonces estaba muy solo, se sentía muy desprotegido y luego imagínate que estás solo y no tienes a nadie y no te metes con nadie, o sea, no estás causando problemas a nadie y llegan estas personas a pues a decirte que estás mal y que estás haciendo cosas moralmente cuestionables, de que les digo que yo nada más iba a la escuela y el trabajo y para mí la escuela era un lugar donde yo podía ir a platicar con gente, socializar, ese tipo de cosas y, y pues ya me habían quitado eso y de que yo me tenía que aislar todavía más de lo que ya me aislaba porque no me sentía cómodo en un lugar donde estaban hablando de mí y eventualmente me di cuenta de que se ponían a hablar mal no nada más de mí sino también de otras personas. ¿Y no se te hizo difícil la carrera por ese tema? Sí se me hizo muy difícil porque imagínate todos los días que tenía que ir al estudio a pintar, a terminar mi proyecto de tesis, que pues eran mis autorretratos. Yo duré un tiempo en el que me la llevaba bien con ellas, o sea, de que pues había como cordialidad. Yo me disculpé, genuinamente me disculpé de que no era mi intención hacerla sentir mal. Al final de cuentas llegué a la conclusión de que no fue por mis dibujos que se ofendieron, sino por una conversación que tuvieron que no tuvo nada que ver conmigo porque estuvieron hablando de mí sin que yo estuviera presente. Les voy a mostrar un audio que les puse o sea, en respuesta a lo que me hicieron. Cada 2 semanas hacíamos crítica grupal, o sea, nos juntábamos todos los del grupo y hacíamos una crítica en la que pues cada quien opinaba sobre su trabajo, sobre el trabajo de los compañeros y pues era como periódicamente estar revisando nuestros avances, ¿no? Y ya los profesores nos daban de que su retroalimentación y así. Entonces era el único momento en el que estábamos todos juntos reunidos para ese propósito. Entonces, en una de estas reuniones donde se supone que yo tenía que dar mis avances sobre una pintura que estaba trabajando, yo decidí mostrar unas pinturas que ya tenía terminadas porque yo no era tanto de buscar esa retroalimentación en el proceso, porque mi proyecto de tesis fue mucho de introspección y de indagar en mí mismo y de expresar cosas que yo quería expresar, entonces no me quería corromper mucho ni tomar muchas ideas del exterior por la cuestión de que yo ya estaba como que, digamos que yo ya me había tomado 4 años de carrera pues trabajando en mis habilidades y luego apliqué el programa de Bellas Artes y para el momento que yo apliqué el programa de Bellas Artes yo ya sabía lo que quería hacer con mi proyecto, ya sabía lo que quería decir y cómo lo quería hacer y ya mostraba como más bien el resultado terminado más que el proceso porque no quería que el proceso interfiriera con las decisiones que yo tomaba. Y luego, no sé si les ha tocado escuchar al perro de la vecina que está ladrando y que no se calla,
por horas y horas y horas y horas. Era casi exactamente lo mismo estando en el estudio. No podías tú concentrarte. Yo tenía Motomami en mis audífonos a todo volumen, tratando de concentrarme en hacer mis pinturas, que pues para eso es el estudio de pintura. Y ellas estaban gritando, no dejaban concentrarse. Eran una cosa y otra y como que yo siento que nunca terminé de conectar con estas personas porque para mí ni siquiera iban a hacer arte, nada más iban a ser amigos al estudio. Yo no me podía permitir ese lujo porque yo tenía mucho trabajo, tenía muchas responsabilidades. En ese entonces yo ya me tenía que hacer cargo de mí mismo, yo pagaba mi propia renta, mi propia comida y pues estábamos en circunstancias muy diferentes. Una de las críticas periódicas que teníamos de cada 2 semanas, en lugar de dar un resumen de lo que había avanzado en mi pintura, yo decidí hacer un comunicado donde yo les decía cómo me hicieron sentir a partir de la situación donde me funaron y las confronté de que literalmente grabé un audio de 11 minutos en mi casa, porque como les digo, yo no dominaba al 100% el idioma inglés. Entonces en mi casa yo me puse a escribir o sea, lo escribí todo en papel de cómo me sentía, me puse a grabar audios y a partir de todo eso fui estructurando un escrito cohesivo donde yo decía cómo me sentía y por qué me sentía como me sentía, para que entendieran lo que me hicieron sentir y para no quedármelo guardado, porque siento yo que no está bien. Y pues yo les estaba diciendo mi contexto de lo solo que estaba, en la desventaja que me habían puesto, ni siquiera me habían dirigido la palabra y ya se habían tomado el derecho de hablar de mí y de mi trabajo como si me conocieran. Y nunca me llegaron a conocer así y yo ni siquiera quería que me conocieran porque yo les digo que nunca pude, como que no podía empatizar con ellas. El hecho de que fueran tan insensibles y tan poco conscientes, eso va muy en contra de mis valores como persona. A mí me gusta ser respetuoso de un entorno en el que estamos compartiendo y aquí les voy a compartir un poquito de lo que yo les dije, que me dibujo exageradamente delgado y exageradamente musculoso para mostrar un poquito cómo me gustaba explorar el usar el cuerpo y exagerar las proporciones, porque yo ya eran ideas que tenía en mi mente desde antes. Hablaba de las expectativas de las personas y cómo estas expectativas pueden influir directamente en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Pues hay estándares tanto para hombres como para mujeres. También habla del esfuerzo mental, aparte del físico, de llegar a ese punto de cumplir las expectativas sociales sobre el cuerpo. En ese entonces, cuando todavía estaba planeando mi proyecto, era parte del capítulo 9, después cambió de número de capítulo, cambió al capítulo 6, pero se llamaba Vulnerabilidad y Vanidad, porque se exploraba el cuerpo. El cuerpo es vulnerable si te muestras tal y como eres, y vanidad es por todos estos aspectos que proyectamos en nuestro cuerpo, de lo que la gente espera que seamos y cómo nos veamos. Sentirte como que nunca vas a ser suficiente porque siempre te están viendo como que te falta algo para alcanzar ese ideal del cuerpo. Y para mí mi cuerpo es una parte muy importante de mi identidad y cómo me veo y cómo me ve la demás gente. Entonces por eso decidí incluirla en este proyecto, que es 22 Surgimiento, un proyecto de autoconocimiento. Cada capítulo habla de una cosa diferente, pero pues en ese capítulo hablo de eso. Y pues yo explicaba que la exageración de los cuerpos que usaba en ese capítulo era casi una sátira o una crítica de cómo eran absurdos los estándares a los que nos sometía la sociedad. Me pintaba a mí en autorretrato sometiéndome a dichos estereotipos y como exagerando la contraparte de no ser suficiente y la versión idealizada para crear esta dicotomía y como que hacer que el espectador se pregunte, como que se cuestione a sí mismo antes de estar opinando de los cuerpos ajenos. Era como la intención principal de este capítulo. Los dos tenían la misma medida y justo en medio de los dos retratos puse un espejo. Este espejo era para invitar al espectador a que se viera a sí mismo y reflexionara sobre su propio cuerpo, sobre su propia historia, desde la perspectiva también que se incluyera el espectador en la narrativa, no nada más de que viera mi historia, sino de que siento que este proyecto que hice yo lo puede hacer cualquier persona, obviamente con las particularidades de lo que cada persona valora como parte de su identidad. Sería como cuestionarnos cómo formamos nuestra identidad, que busca mostrar la complejidad de la identidad humana y dignificar a cada uno de los individuos. Uno de los retratos mostraba el sentimiento de nunca sentirse suficiente.
El otro retrato hablaba de que siempre puedes hacer más para mejorar tu imagen y como que siempre te da este sentido de culpa y de insuficiencia porque pues no puedes llegar a ser perfecto. Aquí hablaba de que muchas personas de mi alrededor me decían que era demasiado delgado y esto me hacía autoconsciente de que las personas a mi alrededor están viendo mi cuerpo y me están juzgando a través de él. Y no lo hacen desde un lugar de juzgarme ni de hacerme sentir mal. Muchas veces hablamos y después ni siquiera nos damos el tiempo de preguntarnos cómo están afectando nuestras palabras a las demás personas cuando opinamos sobre sus cuerpos. El marrano tiene una connotación negativa que para mí era pues valioso expresar y encarnar. Aquí estaba hablando de que yo quería hacer un retrato donde usara rasgos de cerdo para representarme a mí mismo. Estoy diciendo que a partir de ahí pude como que encontrar la manera de integrarlo y es como estoy conectando a la narrativa de todas las pinturas. La pintura habla de lo que yo percibo de mí mismo y lo que los demás perciben de mí. Se llama Social y Solo este capítulo y habla como del contexto social y del contexto solo. Y me parece muy interesante ahorita en el contexto de que ahorita que estoy creando contenido para redes sociales, literalmente estoy sentado en la cama de mi cuarto sin ninguna otra persona, pero muchas personas viéndome a través de la pantalla del celular. Y para mí es un concepto un poquito abstracto y todavía difícil de digerir y de entender. Y estoy como teniendo esta cualidad performativa de mi comportamiento porque sé que hay gente, está gente viéndome, pero también me siento como que estoy solo y con toda la libertad de hacer lo que yo quiera porque no hay personas reales que me vayan a juzgar. Entonces es un concepto bastante raro y bastante abstracto que pues creo que ahorita toma relevancia particular con mi creación de contenido. En ese entonces no creaba contenido en redes sociales, pero me parece interesante cómo a veces ciertos temas que hablamos se vuelven obsoletos en cuestión de nuestra identidad. Cambiamos tanto que hay unos temas que se vuelven obsoletos, pero también hay otros que evolucionan junto con nosotros y que adquieren un contexto diferente y que adquieren una profundidad que va más allá de lo que originalmente teníamos como intención. Entonces estaba esta connotación negativa del marrano, pero también estaba el contraste con este sentimiento positivo de que me recordaba a mi familia y que pues era un apodo que me dieron en ese contexto. Les decía a mis compañeras y compañeros, soy una persona muy solitaria, como se podrán dar cuenta, porque pues yo casi siempre estaba solo cuando estaba en el estudio y no tengo la oportunidad de socializar con personas tanto como me gustaría. Y para mí el simple hecho de escuchar mi nombre en la voz de otra persona pues era algo que me hacía sentir bien. Pues aquí habla un poquito de la pintura, de la expresión que tenía una expresión fría, de que nada más muestro mi cara así como un poquito frunciendo el ceño y como un poquito confrontativa, como manera de protegerme, que habla como de esta fachada que ponemos para no exponernos como personas vulnerables ante los demás porque no sabemos si van a tener buenas intenciones o no. Aquí hablo de que me siento más cómodo estando solo y que también por eso quizá trato de excluirme un poquito yo mismo de los grupos con otras personas. La exclusión que surge de ser diferente, pero también la exclusión que surge de yo sentirme cómodo en estar excluido y yo mismo ponerme en ese tipo de situaciones, que mi soledad es en parte también responsabilidad mía y de mis decisiones. Aquí hablo un poquito de mi experiencia cuando estaba creciendo, de que me tocó mudarme en repetidas ocasiones y tenía que dejar atrás toda mi vida. Entonces era de que todos los amigos que había hecho, todo lo que había construido y todo lo que había logrado era volver a empezar de cero. Porque imagínate, yo estaba en la escuela aquí normal, luego mis papás nos vamos a ir a Estados Unidos, nos íbamos a Estados Unidos y me tocaba de que cambiar de cultura, aprender un nuevo idioma, el currículo de la escuela, pues de que adaptarme nuevamente, lo de los amigos y todo eso. Entonces, después de 2 o 3 veces que ya me tocó mudarme y volver a empezar de cero, como que yo mismo decía, ¿qué sentido tiene invertirle a las amistades y a buscar conectar con personas si sé que eventualmente me tengo que ir y no voy a poder hacer nada por evitarlo? Porque a mí nunca se me tomaba en cuenta para decidir en dónde íbamos a vivir o qué se iba a hacer en el contexto general de la familia. Y pues eso a mí sí me afectó mucho de manera negativa. Eso también influye mucho en que sea una persona tan solitaria. Lo que decía en esta parte es que me iba a mudar a México acabando la carrera, entonces ni siquiera buscaba amistades en ese momento, de que yo les estaba diciendo, así como tantas veces me ha tocado dejar mi vida atrás, yo la voy a volver a dejar atrás, esta vez por decisión propia y no tengo ganas de volverme amigo de ustedes ni nada. Yo mismo les estaba diciendo de que no va por ahí, no les quiero causar lástima para que se vuelvan mis amigos, al contrario, nada más les quiero decir cómo me siento, que por eso prefiero enfocarme en mí mismo, por eso hago tantos proyectos introspectivos y que buscan pues conocerme y crecer yo como persona, porque me doy cuenta de que invertir en otras personas a mí siempre me ha salido contraproducente y mis amistades no las he podido conservar
y de que muchas veces me toca irme, ya sea por voluntad propia o porque las circunstancias me hacen cambiar de contexto, pero lo único que me puedo llevar cuando me voy es a mí mismo, entonces por eso trato de invertir tanto en eso y en estar bien conmigo y pues lo demás ya me es secundario. Y pues este proyecto usaba el maximalismo de que expresar todas las partes de mi identidad que yo viera como importantes o necesarias de compartir y por eso me di a la tarea de hacerlo. Fue casi un año después que yo confronté a estas personas sobre lo que me habían hecho porque yo también sabía que si yo confrontaba a estas personas y les decía, me hiciste sentir mal, gracias a esta experiencia aprendí mucho mostrando mis pinturas donde yo exageraba mi propio cuerpo, me hacía ver extremadamente delgado y extremadamente musculoso. En ese proyecto justamente hacía lo mismo, exagerar las proporciones del cuerpo de una manera que como que era una sátira y buscaba como que empatizar lo absurdo de los estándares sociales para las expectativas de los cuerpos de las personas. Como que no se tomó a bien el proyecto que hice. Y a mí que yo todo me sobrepienso, estaban diciendo que yo no era una persona que pensaba bien lo que estaba haciendo y que nada más estaba como que haciendo como arte por impulso cuando no es el caso. Vean el trabajo que estoy haciendo ahorita, de que puede parecer muy superficial, de que nada más es un dibujo de cada uno de mis disfraces, pero no, es una cuestión de innovar, de creatividad, de que hay muchos disfraces de estos que yo no tenía o que yo no tenía contemplados que al momento como que dije, mira, tengo esto y tengo esto, creo que medio me parezco a esto, pero me falta esto y de que puedo conseguir esto, de que mi hermana me puede prestar una camisa de mi cuñado, puedo hacer esto y esto y esto. Y para mí sí es como mucho ingenio y mucho mostrar mis talentos en su máxima expresión. Como que para mí sí tienen un significado más allá de simplemente ser una imagen que me representa a mí. Y para mí todo el arte que yo hago tiene mucho significado y mucho trasfondo. Y hay muchas personas que ni siquiera se quedan a escucharlo y ni siquiera están interesadas y está bien, o sea, no digo que la gente tiene que estar interesada en lo que hago, simplemente que cuando la gente se pone a opinar de cosas que no saben y no entienden el contexto, siendo que yo estaba ahí disponible, si a mí cualquier persona hubiera ido a preguntarme qué significaban los dibujos que había hecho por los que me funaron, yo claramente podía dar a entender el mensaje que yo tenía intencionado y que no iba por ahí, pero no, decidieron hablarlo a mis espaldas y decidieron crear esta narrativa en contra mía cuando yo era una persona que estaba solo, de por sí yo no tenía muchos amigos en el estudio y ahora que este grupito que era muy grande y eran casi todos los miembros del estudio, imagínense que ahora todas esas personas que son parte del mismo grupo tienen ideas negativas sobre mí. Eso donde me deja a mí, de que nada más porque sabía que era temporal y que eventualmente me iba a graduar y que iba a salir de ese contexto, pero yo sí tuve pensamientos muy oscuros en ese tiempo que la verdad pues agradezco que estoy aquí hoy en día porque muchas personas ni siquiera dimensionan el daño que te pueden hacer con este tipo de situaciones. Te hacen ver como la persona mala, siendo que, o sea, pues yo estoy contando la historia desde mi perspectiva, a lo mejor estará su perspectiva y creo que también es válida, pero la manera en la que hicieron las cosas no es válida. O sea, yo no puedo ponerme a hablar de una persona que no conozco, decir cuáles fueron sus intenciones y como que criticar su carácter como persona desde no conocer a esta persona. Me da mucho orgullo no ser así. O sea, como que el hecho de que me lo hayan hecho y que me haya sorprendido tanto que existiera personas así, a mí me dio a entender que a lo mejor yo tengo mucha sensibilidad y que yo me evitaría poner a otra persona en esa situación, de que yo no le expresaría eso a una persona directamente, ni tampoco me pondría a hablar a las espaldas de otra persona de esa manera, porque yo sí soy como muy sensible en cuanto a tener en cuenta cómo se siente la otra persona a la hora de hacer las cosas. Tardamos todo, casi la mitad de una clase completa que dura 2 horas 45, acomodando todo, viendo de que todo estuviera distribuido proporcionalmente. Y otra compañera de ese mismo grupito de las que me funaron puso un dibujo de ella acá abajo. Entonces, como que desfasaba y quitaba el balance de todo lo que yo había hecho. Puso su dibujo y para mí sí fue una falta de respeto muy grande porque si una persona está compartiendo su trabajo, exhibiendo su trabajo, en un edificio de arte donde todas las personas que están ahí se dedican al arte, o sea, por respeto al trabajo de los compañeros, no vas a ir tú a poner un dibujo que no corresponde con el contexto del... O sea, como que estás cambiando la narrativa del trabajo de otra persona y eso sí se me hace muy irrespetuoso. Yo puse 3 cuerpos de mujeres de figuras idealizadas tradicionalmente en la historia. Bueno, era una Venus, una Eva y una mujer moderna. Entonces, era como este contraste de todos los tiempos, contextualizándolo a lo absurdo de los ideales de belleza de hoy en día.
de que los cuerpos estaban de que muy voluptuosos y muy idealizados. Tener una cabeza de este tamaño, pues es que te das cuenta de que no es la intención del dibujo hacer una representación fidedigna de lo que es la realidad. Al contrario, yo estaba buscando exagerar las proporciones porque yo estaba buscando como encontrar este estilo que me permitiera exagerar un poquito las proporciones de que los cabellos súper voluminosos, súper largos, creando estás creando una expectativa poco realista. Y le dije, pero pues o sea, es el estándar de belleza, yo no hice el estándar de belleza, yo estoy haciendo un comentario sobre el estándar de belleza, pero ni siquiera se me está dando la oportunidad de explicar mi trabajo, me están funando y me están crucificando por algo que yo ni siquiera he dicho nada, o sea, como que sí me parecía muy fuera de lugar. Mi compañera que puso ahí su dibujo era un autorretrato de ella, como que estaba exagerado, pero lejos de estar exagerado, dentro de la misma línea de lo absurdo de los estándares de belleza, pues como que cambia completamente el contexto. A mí una persona se me acercó, esta persona que me empezó a atacar y a decir cosas en inglés, que pues les digo que yo no dominaba muy bien el inglés en ese momento, como que aquí ya, digamos, había trabajado, investigado sobre el tema para expresar bien cómo me sentía y pues las ideas que yo tenía por expresar, porque pues les digo que en ese contexto yo estaba como que en mucha desventaja. Y aquí esta persona se me acercó para decirme que mis dibujos estaban faltando al respeto a las mujeres en general por la manera en la que las estaba representando. Aquí estaba diciendo que no me dieron la oportunidad de explicar las intenciones, el contexto ni el significado de mi trabajo y simplemente se me estaba juzgando sin darme la oportunidad de expresar lo que quería decir mi trabajo. Me estaba compartiendo las conclusiones de una conversación de la que yo no fui parte y me estaba como que diciendo que ya habían llegado a esa conclusión, pero ni siquiera me estaba tomando en cuenta, ni preguntando, ni haciendo nada, nada más fue a comunicarme que soy una mala persona y que estoy haciendo las cosas mal, porque eso es lo que decidieron entre ella y las demás compañeras que me funaron. Dentro de mi clase de dibujo, donde yo sí tuve la oportunidad de dar una explicación de mi trabajo, cuando tuvimos la revisión, nadie tuvo ninguna objeción ni nadie me dijo nada. Igual y sea por la cuestión de que al explicar mi trabajo pues tiene mejor contexto y la gente pues no se va a sacar interpretaciones sacadas de donde se les ocurra. Puede que sea por eso, o también puede ser porque la gente se siente más cómoda hablando de la gente a sus espaldas y que pues no lo pueden decir de frente. Aquí hablaba de que me puse a cuestionarme mis propios comportamientos y todo lo que yo estaba haciendo, de que yo dije, yo no quiero causarle daño a nadie con el trabajo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Aquí hablo de que yo soy una persona que busca causar conflicto, trato de no meterme con nadie, trato de enfocarme en mi trabajo y en mi escuela y en todo lo que tengo que hacer, porque pues en ese entonces de que eran mis prioridades y yo no tenía tiempo de andar con dramas y haciendo cosas así. Yo me sentí muy confundido al momento que se me confrontó sobre el tema. Yo estaba confundido de cómo se tomó la plática, cómo surgió la plática, porque pues les digo que yo no tuve nada que ver. Nada más se me estaban como que compartiendo los resultados de una conversación de la que yo no fui parte, entonces fue como muy raro para mí. Me tomó por sorpresa, por así decirlo. Y creo que se pudo haber tenido una conversación bastante educada donde no me tenían que funar a mis espaldas sin que yo tuviera nada que ver y sin que yo tuviera manera de defenderme. Como era una persona muy solitaria, yo estaba en un lugar donde había un grupo grande de personas donde todos eran amigos, básicamente menos yo, y estaban hablando de mí de manera negativa y pues que esto sí me afectaba de manera personal. Que para mí era muy especial tener la oportunidad de compartir con artistas como ellos, de que pues tener a personas que se dediquen al arte y pues estar compartiendo su proceso y todo eso para mí era algo muy valioso. Yo les estaba diciendo que me gustaba muy genuinamente su trabajo y que me parecía pues de que yo nunca había tenido ese tipo de actitudes con nadie, yo nunca me había metido con nadie, nunca había criticado su trabajo, nunca los había atacado de ninguna manera y ver que había personas haciéndome esto a mí como que sí, no sé. Que yo estaba en una etapa de mi camino como artista donde estaba buscando exagerar las proporciones, buscar como un estilo un poquito más exagerado y que lo que mejor funcionaba para mí en ese proceso era crear figuras o personajes idealizados y trabajar a partir de ahí para agregarles rasgos que los volvieran más complejos. Estaba haciendo unos personajes que llevaban vestimenta, entonces yo sentía que para poder trabajar en las proporciones y el estilo necesitaba primero pues hacer algo más simplificado, de que sin la ropa y sin la complejidad de los pliegues y la textura y el peso de la ropa, si yo pudiera hacer figuras que fueran nada más la figura sin ropa, podía explorar un poquito mejor la anatomía y encontrar un estilo más consistente. Entonces, por eso decidí hacer estos dibujos. Yo decía que en casa, en mi contexto y en los medios, o sea, en la televisión, en las películas y en todo lo que yo veía, pues me tocaba ver cuerpos idealizados y personas bonitas y estaba como de cierta manera haciendo un homenaje o pagando tributo a eso por medio de mis dibujos idealizados
y no pensaba que tenía nada de malo y que para mí era completamente válido, nada más que pues si hay personas que tienen inseguridades por cómo se ven y hay personas que les están mostrando que se pueden ver mejor, quizá se lo tomen como un ataque personal, pero pues eso no va por ahí, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos en los que se celebra la diversidad de cuerpos, la diversidad de muchos aspectos. Por ejemplo, en este dibujo, donde nada más estoy dibujando a una sola persona, siento que tiene muchísima diversidad proyectada, a pesar de que todo venga de una sola persona. Siento que una sola persona tiene muchísima diversidad en sí misma y yo sí soy una persona como que me gusta ver lo universal y como que entender que una persona tiene la capacidad de convertirse en cualquier cosa y no viene de invalidar las experiencias de otras personas, sino que muchas veces otras personas, al querer imponer su experiencia, están invalidando la mía y eso tampoco me parece. Desde mi perspectiva, había un grupo de personas de las cuales había personas con las que yo ni siquiera había cruzado palabra, de que yo nunca les había hablado en mi vida, estaban hablando de mí y de mi trabajo como que si me conocieran y pues sí se me hacía como un poquito absurdo. Aprendí una muy importante lección, que muchas veces lo que la gente dice de ti tiene más que ver con ellos que contigo. Que al yo dudar de mi trabajo, pues yo hice en mis redes sociales, hice una encuesta de que alguien le ofenden estos dibujos, sí o no. Entonces subo la imagen de los 3 dibujos así en el contexto que fueron presentados en el pasillo y todos estaban contestando que no, todos estaban contestando que no, hasta que una persona contestó que sí. Un poquito de tiempo después, 5 votos más por sí llegaron y todos esos vinieron del mismo grupo de personas, del mismo grupo que me estaba fundando y que tuvieron esa conversación. Entonces yo les dije, a partir de la información recabada, parece que la gente se ofendió a raíz de una conversación de la que yo ni siquiera fui parte y no por mis dibujos, porque cuando le pregunté al público general si estaban ofendidos por los dibujos, dijeron que no. Aquí les estaba diciendo que no sabía si tenían un prejuicio en contra mía o si tenían algo en contra de mí, porque pues yo no les había dicho nada y estaban hablando mal de mí de esta manera, porque pues sí me sentía en una posición de desventaja muy grande. Entonces les dije, aquí pareciera como que yo soy la minoría en desventaja, pero no estoy aquí para hacerme la víctima. Aquí le estaba diciendo a mi compañera que puso su dibujo al lado de los míos, que para mí era una falta de respeto, de que acomodando todo para que se viera bien distribuido, que tuviera sentido y como que poniéndole intención al acomodo de las cosas, para que llegara otra persona y pusiera su dibujo, porque cambiaba el contexto, cambiaba el acomodo, y que estando en un lugar donde somos todos artistas que trabajamos en nuestro arte y estamos tratando de compartirlo en ciertos contextos, que llegue alguien y haga eso como que sí muestra una insensibilidad y una falta de valores que no se alinean con los míos. No está bien ser pasivo-agresivo de esa manera o intervenir el trabajo de otra persona y cambiarle el contexto. No es mi intención tratar de convencer a nadie de nada. Solamente quería contar la historia desde mi perspectiva porque nunca se me dio la oportunidad. Aquí digo una frase que no sé si yo la inventé, pero siempre la he usado. Para aquellos que no tienen la oportunidad de contar su propia historia, el antagonista siempre gana. Cuando le damos a la otra persona el poder de que cuente la historia de lo que pasó, a mí me gustaba mucho hacer autorretratos, pero lejos de convertirse en voy a hacer un autorretrato porque quiero dibujarme a mí, es voy a hacer un autorretrato porque quiero estar yo presente en el dibujo, quiero que estén viendo mi cara para que si van a hablar de mí, estén conscientes de que soy la persona detrás del arte y es como mi manera de estar presente, aún así cuando las personas están tratando de difamarme o de hablar cosas que no son relacionadas con mi trabajo, pues también es una manera de decir, no puedo dibujar a nadie porque cualquier persona se puede ofender o pueden torcer la narrativa de lo que estoy haciendo. Entonces para mí, yo ya he hecho suficiente arte sobre mí mismo y lo he moldeado de maneras que si yo voy a exagerar o si voy a cambiar la realidad de otra persona, de lo que es físicamente o lo que es en un sentido de narrativa, puedo hacerlo desde el decir, yo ya lo he hecho conmigo y no creo que está mal. Aquí me pongo a decir, me ha tocado experimentar que hay personas del grupo que están hablando de otras personas cuando no están presentes y la manera en la que se expresan de esas personas no se alinean con los valores que yo tengo y no me gustaría pertenecer a este grupo. O sea, personas que a veces incluyen, pero cuando no están se ponen a hablar mal de ellas. Había una persona que hacía arte relacionado con colibríes y con flores y con arte así un poquito más decorativo que no tenía tanto contenido ni tanto, digamos, mensaje más allá de algo que se viera bonito. Y un día que salieron todos en grupo me invitaron. Yo no quería ir, pero me estuvieron insistiendo. Dije, bueno, si me estoy quejando de que no me llevo bien con estas personas y no estoy poniendo de mi parte por convivir con ellos fuera del contexto de las clases, creo que es por mi culpa, ¿no? Entonces voy
y veo que la compañera que puso su dibujo abajo del mío, ella dijo, a nadie le cae bien tal persona. Y luego yo me le quedé viendo así como de, o sea, como sorprendido de que estaba hablando mal de esa persona que ni siquiera estaba presente. Y luego dijo, ah, no, me refiero a que a nadie le gusta su trabajo. Y yo así como de, aquí les decía, el arte por naturaleza está diseñado para sacar a gente de su zona de confort y hacerlas pensar más allá de lo que normalmente hacen. Es como con este dibujo también, de que si alguien ve este dibujo y se quiere ofender, se puede ofender muy fácilmente. Y era como para que se cuestionaran sus propios pensamientos y que no se lo tomaran tan a pecho y no se arraigaran tanto a esta narrativa que crearon en la que me trataron de funar. No fue fácil, imagínate preparar un audio y decir y confrontar a las personas que tanto daño te hicieron y decírselos de frente a la cara, no como ellas que estuvieron hablándolo a mis espaldas. Entonces para mí sí fue como un evento del cual yo me enorgullezco mucho por lo que significa para mí. A ver, girar cámara.